E aqui temos connosco o professor doutor Arturo Obirne, médico cirurgião colombiano e que há uns 40 anos que trabalha em medicina integrativa, nesta área que agora chamamos de medicina integrativa e funcional, e que tem, portanto, uma ilusão de se juntar a nós nesta semana intensiva de Oncologia Integrativa. Muy buenos días. Hola, Anita. Un abrazo grande. Te saludo desde Azerbaiyán, Bakú, acá en la perla del mar Caspio, donde precisamente ya esta semana he terminado todo un curso de medicina integrativa, la primera vez que hacemos ya directamente en la Universidad Médica de Bakú, acción en la cual han estado presentes los profesores, hemos tenido la relación con el rector, con el señor ministro, con todos. Y hay una verdadera interés muy grande en este concepto de medicina integrativa, que es algo que está creciendo de manera muy especial a nivel mundial. Ya mañana termina todo, es el gran Congreso Nacional. Se esperan más o menos unas 500 o 600 personas para esto. Y bueno, pues bendito Dios que todo está saliendo bien. Ya mañana, la madrugada del domingo, estoy regresando para Colombia. Y bueno, aquí listo en nuestro interés del programa de oncología integrativa, que es tan importante de que lo tengamos en cuenta y que charlemos un poco del tema. Eso, entonces hoy quería que la gente se volvió muy interesada después de nuestra primera charla y entonces están haciendo preguntas como es el tema del curso. El curso se divide en dos partes, una teórica que está pregrabada, que la gente ya la puede ver y la puede ver cuantas veces quiera, y una semana intensiva que va a ser en Oporto, de 13 a 17 de maio, já em um mesito, pouquinho menos que um mês, e depois, em outubro, novembro, vai se repetir esta semana intensiva em la Colômbia. Exacto, exacto. Que me va a gustar mucho más a mí. Esta es la idea. Esa es la parte que me va a gustar a mí. Entonces, quería que tú explicaras un poquito la intención de tener una parte teórica pregrabada para que la gente la estudie y aquí vamos a dedicarnos a la parte práctica con una semana intensiva para que la gente pues no esté gastando tiempo en viajes y se dedique a ese estudio de esta maravillosa área que es la oncología integrativa. Ese es un tema muy bonito, Anita, porque, bueno, tal como lo hemos estado discutiendo contigo ya desde hace un buen rato, porque esta idea no surgió en cualquier momento, ya desde hace varios años estábamos siempre pensando en que había que llegar a esto, puesto que ya hay una larga trayectoria, más de 40 años, en el cual hemos estado atendiendo pacientes que van donde su oncólogo, pacientes que están haciendo su tratamiento oncológico convencional, pero que al mismo tiempo desean y están interesados en el trabajo oncológico integrativo. Porque evidentemente ya en el mundo entero se sabe que un paciente trabajado de esta manera va en unos resultados muchísimo más alentadores, muchísimo más superiores y sobre todo la calidad de vida y el hecho de que podamos disminuir los efectos secundarios de la oncología convencional, ya eso también es una importancia muy grande. Aquí entonces hay que tener en cuenta de que recordamos, y eso nunca dejamos de decirlo, la oncología convencional es centrada en el tumor y por lo tanto lo que hace el oncólogo convencional es buscar los mecanismos para eliminar el tumor, bien sea a través de la quimio, bien sea a través de la radio, bien sea a través de la cirugía. Y ya. Y luego cuando ya terminan y el tumor lo sacaron y los marcadores tumorales bajaron y el tumor aparentemente ha reducido de tamaño, lo que sea, entonces le dicen al paciente, ahora vienes en 3 meses para control, vienes en 6 meses para control, vienes en 1 año para control, pero no hay realmente la acción tan absolutamente fundamental y es qué debe hacer el paciente una vez que, por ejemplo, ha salido del tumor. Porque allí es donde está el punto de que si el paciente no cambia su epigenética, no cambia su exposoma y su estilo de vida sigue siendo el mismo que tenía antes,
que fue posiblemente lo que llevó a que ese paciente desarrollara el tumor, porque hoy día cuando entendemos al cáncer como una enfermedad metabólica y entendemos que hay cambios metabólicos en el paciente y que hay cambios metabólicos en el entorno del microambiente que lleva a la célula a que haga la mutación y se vuelva una célula tumoral, ok, pues sacamos la célula tumoral, pero si el microambiente sigue igual, pues el tumor puede volver a regresar. Así que es muy importante entender el por qué este concepto de oncología integrativa es tan válido, porque elimina el tumor con la oncología convencional, pero trata al paciente y modifica ese terreno biológico que llevó al paciente a desarrollar el tumor. Y ese es un punto fundamental de entender. Por eso tenemos una parte práctica bastante extensa, son casi 90 horas, en las cuales el doctor no va a oír nada de oncología convencional. No vamos a hablar ni de quimio, ni de radio, ni de cirugía, porque eso ya muchos lo conocen. A lo mejor hay oncólogos que están haciendo este curso que para qué les vamos a ir a hablar de las cosas que Claro. ellos manejan. No, lo que queremos hablar es de lo que no conocen. Y es allí donde entonces empezamos precisamente haciendo todo el análisis de aspectos tan fundamentales como aquellos que modifican la epigenética tumoral. Hacerles entender, por ejemplo, el concepto de el estroma y del tumor microenvironment, como le llaman ahora los norteamericanos, en el cual entonces la hipoxia, la acidosis, la simpaticotonía, toda una serie de situaciones que ocurren en la matriz extracelular, es lo que hace que la célula sufra un proceso que se llama transición epitelial mesenquimal. ¿Qué quiere decir esto? Atención porque es muy importante. La célula especializada y diferenciada hace la transición a una célula no especializada y no diferenciada, o menos especializada y menos diferenciada. Por eso podemos hablar de tumores moderadamente indiferenciados o muy indiferenciados o tan totalmente indiferenciados que ni siquiera podemos saber cuál es el origen de ese tumor. Entonces, entender que condiciones muy particulares en el paciente llevan a esa transición epitelial mesenquimal, pues es lo que nos permite entender realmente la génesis del cáncer y realmente qué es lo que hay aquí. Porque claro, estudiamos las mutaciones y conocemos los genes y sabemos el BRCA1 y el BRCA2 y el P53 y todo eso es válido y hay que tenerlo claro. Pero también al mismo tiempo vamos a empezar a darnos cuenta, y esta es, por ejemplo, una temática preciosa, el que tiene que ver con el tema de la alimentación y de la dieta. Y como, por ejemplo, Gingras y Balabois, dos investigadores de la Universidad de Quebec en Canadá, encuentran que en las células tumorales la adición de alimentos de origen vegetal que tienen moléculas muy particulares. Por ejemplo, si yo hablo de las crucíferas y te hablo, por ejemplo, del brócoli, te puedo hablar del indol 3-carbinol, una molécula presente en el brócoli capaz de bloquear los receptores estrogénicos de la mama del paciente. Y que por lo tanto, si yo le doy brócoli, si le doy col de Bruselas, si le doy una serie de crucíferos que tienen, por ejemplo, glucosinolatos y otros elementos, hay una verdadera cantidad de moléculas que llevó a que el doctor Richard Balabois dijera en uno de sus papers que nosotros podríamos hacer todos los días de la vida quimioterapia preventiva si supiéramos escoger lo que le vamos a colocar a la ensalada que vamos a comer cada día. Y que por Sí. tanto, si tú todos los días comes una ensalada con los alimentos correctos, estarías introduciendo al cuerpo moléculas que te protegen frente al cáncer. Eso, por Claro. ejemplo, no nos lo enseñaron en la Facultad de Medicina ni tampoco en la residencia oncológica. Y Pero eso, aquí te lo vamos a enseñar. sí, y también, por otro lado, eso que estás diciendo a una persona que no vaya a trabajar con ningún cáncer, pero esas son las bases de la medicina integrativa y funcional. Claro. Entonces, alumnos, médicos, nutricionistas, psicólogos que quieran aprender medicina integrativa y funcional, farmacéuticos, por ejemplo, pueden escuchar y venir a rotar contigo, ¿no? Y es muy importante, Anita, porque es que es abrir ese espectro de
posibilidades dentro de la práctica médica, que se salga de que lo único que hay para tratar a un paciente es la farmacología convencional. Y entender que no, que si se necesita un remedio, usamos el remedio. Si el paciente necesita un antihipertensivo, no hay problema. Si el paciente tiene una infección, se le da un antibiótico. Ese no es el problema. El punto no es nada contra los medicamentos. Los medicamentos son muy buenos y cumplen funciones adecuadas. Pero también hay que entender de que no es la única vía y que si solo trabajamos con los medicamentos podemos terminar en una situación que se llama polifarmacia. De hecho, bueno, no puedo mostrarte porque estoy hablando con mi teléfono celular, pero Forta es un programa desarrollado actualmente en Alemania, donde tú entras a la Forta App y allí vas a encontrar cada medicamento y sus efectos secundarios que te permite entonces entender cómo gran cantidad de los efectos que los pacientes presentan son situaciones producidas por los propios fármacos que consumen. Entonces, esta que es una gran acción entre la Universidad de Heidelberg y otros centros de investigación en Alemania, está precisamente buscando el que empecemos. Me encantó esa idea cuando leí eso, me enamoré de eso, hacer la desprescripción. En vez de prescribir, es cómo puedo prescribir, es decir, cómo puedo empezar a retirar medicamentos y a cambiarlos por lifestyle, a cambiarlos por dieta, a cambiarlos por ejercicio, a cambiarlos por actividades cuerpo-mente, a cambiarlos por suplementos nutricionales, a cambiarlos por fitoterapia, es decir, todo un abanico extremadamente grande de posibilidades que nos permiten ir pudiendo retirar hasta donde se pueda, porque no siempre se puede totalmente, Claro. pero ir pudiendo retirar los medicamentos químicos que el paciente está tomando. Sí. Así que mucho de esto está en el curso, en su parte teórica, y lo vamos a ver luego en Porto en la parte práctica, cuando tengamos entonces allí que el equipo de ozono, que el equipo de plasmaféresis, que la terapia neural, que el odontólogo mostrándonos la radiografía, toda esta inmensa cantidad de cosas que vamos a practicar y teniendo, por ejemplo, a Arturo enseñándonos toda la parte inmunológica que normalmente los médicos tenemos a veces deficiencia de información en el tema de inmunología. Muy bien. Y entonces cuéntanos, para quien empezó ahora, que, 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 ¿qué crees que ya tenemos todo el plan de la semana intensiva em Porto, de 13 a 17 de maio? O doutor Arturo vai estar juntamente com o doutor Arturo Filho e eu na Clínica do Porto de Medicina Integrativa a fazer então esta semana intensiva a parte prática do curso de Oncologia Integrativa. Y entonces cuéntanos cómo lo tienes dibujado tú, para que la gente entienda en qué momentos van a rotar, van a hacer práctica de ozono, práctica de vitamina C y cáncer, práctica de segmentos metaméricos. Bueno, la idea es muy clara. Los médicos que ya entraron, ya en este momento tenemos bastantes médicos que se han inscrito, que ya están viendo todas las clases teóricas. Todos estos médicos llegan ya a Porto con un bagaje de información. Entre más juiciosos sean, pues más información van a haber alcanzado a estudiar. Y por lo tanto ya llegan con el concepto básico de integración, con el concepto básico de la alimentación, con el concepto básico de, por ejemplo, qué elementos fitoterapéuticos pueden ser útiles para reemplazar o para acompañar qué tratamientos oncológicos. Entonces, el médico llega con esta información al curso práctico. Y en el curso práctico empezamos, primero, hacemos una jornada pequeñita en la cual hacemos preguntas y respuestas, donde decimos, ok, hoy es el día en el cual vamos a tener estas situaciones y el grupo se divide. Y entonces unos van contigo, otros van con Arturo, otros van conmigo. Y después de un tiempo,
grupo cambia y entonces los que estaban conmigo atendiendo segmento metamérico pasan contigo para mirar plasmaféresis o ozono o lo que sean, o pasan con Arturo para mirar terapia neural. Es decir, esa es la idea. Los tres profesores nos vamos rotando el grupo y el grupo es el que se va moviendo entre las distintas salas, viendo entonces cómo son los equipos, cómo se trabaja con ellos, viendo casos específicos, etcétera, de forma tal que entonces hacemos a lo largo de todo el día, se hace una jornada inicial teórica, una jornada final teórica y en la mitad del día toda la parte práctica, 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 donde vamos cambiando y nos vamos moviendo a lo largo de las salas, viendo cómo se hacen los procedimientos. Y también vamos a tener pacientes con cáncer, pues Claro. que van a contar sus experiencias con la medicina integrativa y en lo cual los alumnos pueden también poner sus opiniones o dudas sobre el protocolo de oncología integrativa que hicimos Para ese con determinados paciente. pacientes. Claro, claro. Cierto. Muy bien. Y también una de las ideas interesantes es que de golpe los colegas que vienen a hacer el curso traigan historias clínicas de pacientes que están atendiendo o que han atendido para que podamos hacer discusiones como lo que llamábamos correlaciones clínico-patológicas en la universidad. ¿Te acuerdas cuando en la universidad alguien presentaba una historia clínica y todo el mundo discutía la historia clínica? Esas son las acciones que queremos. O sea, el curso es eminentemente práctico. El curso es hablando y discutiendo y haciendo y viendo. Y de golpe alguno podrá querer que le hagan la terapia, entonces se pone de paciente y otro colega le hará la terapia y entonces allí estaremos alguno de nosotros diciéndole esto es así, esto no es así. Y tenemos todo ese maravilloso equipo de enfermeras y de profesionales que tiene Anita en su centro, donde son enfermeras que llevan muchos años trabajando con ella, que tienen la experiencia adecuada y que por lo tanto nos van a ayudar perfectamente a nosotros y a ustedes como alumnos a que aprendan realmente a cómo manejar y cómo manipular las máquinas, los equipos, etcétera. Realmente lo que queramos es que al final de la semana ustedes se vayan a casa no solamente contentos, satisfechos de lo que han aprendido, sino siendo capaces de atreverse en ese lunes a empezar a aplicar las cosas que ya han visto cómo se hacen y que ya conocen además el fundamento teórico y que ahora han visto la parte práctica. Y una cosa importante que debemos decir es que los médicos que quieran traer sus enfermeros de sus centros, pues los pueden traer para que aprendan la parte práctica, no tanto la teórica, pero la práctica de conectar la máquina de ozono, cómo se hace una ozonoterapia, la vitamina C en altas dosis en cáncer, cuáles son los cuidados. Entonces, eso es importante también que... Eso que fue una idea tuya, Anita, eso fue una idea tuya que además me mostró tu generosidad en el sentido de querer que el colega pueda traer a su enfermera. Entonces, que no sea que él simplemente adquirió el conocimiento, sino que también su enfermera reciba de tus enfermeras, reciba de tu personal instrucciones, indicaciones, cuidado con esto, esto se debe hacer así, esto no se debe hacer así, hay que tener en cuenta la floculación de la solución, o sea, que le den todas las indicaciones para que la enfermera que va con el médico, que es el que hace el curso, la enfermera va a hacer entonces un aprendizaje para permitir que pueda incluso corregir al médico cuando no lo esté haciendo bien, ¿no? Claro, Como muchas veces pasa, porque a veces los enfermeros que son los que a día están claro. haciendo, están en la trinchera, pues son los que nos hacen ver que hay que hacer una cosa de alguna manera más adecuada. Claro. Y por último, para que terminemos, quería que hablaras un poquito en general, lo que ya está todo grabado de la parte teórica, que tenemos más de 50 horas de grabación teórica de la teoría de la oncología integrativa y que, bueno, que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, esa parte es bien bonita. Espérate, yo miro aquí para tener en el computador precisamente abierto el programa y contarte, porque fíjate que es tan interesante que arrancamos con algo que jamás
nos lo habían enseñado, que fue muy lindo cuando descubrimos toda esa información, y es, por ejemplo, entender que históricamente, en la época de los dinosaurios, ya había cáncer. Y entonces hemos hecho, por ejemplo, un punto de entrada al tema del cáncer que permite que veamos esa cantidad de información absolutamente clave y fundamental de entender y de tener en cuenta, que es cómo la oncología fue evolucionando a lo largo de la historia, cómo fue la visión oncológica, digamos, en Egipto, porque ahí además están las momias de Egipto con las lesiones oncológicas que se pudieron encontrar y que se pudieron ver, por ejemplo, que es un punto súper interesante de entender. Luego, cómo fuimos pasando por el medioevo, cómo hubo esa época oscurantista marcada por las religiones que prohibió, por ejemplo, la disección y muchas cosas que atrasó completamente el concepto y la evolución de lo que podría ser el conocimiento. Para luego entrar en el segundo módulo al concepto de cáncer como causa de muerte, pero sobre todo esto que les hablaba ahora, que era por qué se produce el estado de desdiferenciación. Un concepto que Reykjavik lanza en el año de 1950, que inicialmente fue rechazado por la comunidad científica, pero que hoy día, cuando hablamos de transición epitelial mesenquimal, sabemos que Reykjavik sí tenía razón, y entonces es entender cómo se produce ese estado y por qué se produce ese estado, lo cual entonces luego nos lleva en el tercer módulo a entrar a el concepto de entendiendo al cáncer. Y ahí tenemos una clase que se llama, por ejemplo, del ADN al terreno. Entonces es salirnos de ese concepto puramente genético del cáncer y empezar a entender que el cáncer tiene unas condiciones de microambiente y tiene unas condiciones específicas que además las podemos valorar en los exámenes de laboratorio. Y miramos cada uno de los diferentes exámenes de sangre y exámenes de laboratorio que podemos hacer para valorar el microambiente del cáncer y por lo tanto entender esos estados hipóxicos, esos estados acidóticos, esos estados, por ejemplo, de la alteración en la coagulación del paciente, una cantidad de información valiosísima, cómo se acidifica, etcétera, y que luego nos lleva a un tema fundamental que es cáncer e inflamación. Y entender que todo cáncer se monta sobre inflamación y que independientemente, Anita, de que la inflamación la esté produciendo el papilomavirus o la está produciendo el amianto o la está produciendo cualquier fenómeno biológico, Mercurio. físico, químico, lo que sea, la inflamación está presente independientemente de cuál sea el causal. Luego nos metemos a un tema interesantísimo que se llama cáncer y reparación orgánica, que es lo que propuso Virchow en 1700, y era que el cáncer se producía en un lugar donde el cuerpo no había logrado hacer la curación. Y se queda el cuerpo mandando estas moléculas y estos señalizaciones que hacen que esté intentando curar, que esté intentando reparar, pero como no lo logra, esa permanente presencia de moléculas de reparación favorecen precisamente todo el cambio. Esto está molecular y todo lo tenemos, Anita, todo tiene los papers, todo tiene las publicaciones, todo tiene lo, y además allí en la plataforma tienen ustedes la posibilidad de bajar la publicación, leer la publicación, guardarla, lo que quieran hacer. Luego nos centramos a la parte de mitocondria y cáncer, que es otro tema importantísimo, porque por mucho tiempo se pensaba que indudablemente el cáncer era un estado de una mitocondriapatía, pero hoy día se está entendiendo que de golpe el cáncer en su inteligencia modifica el comportamiento y no es que la mitocondria funcione mal, sino que funciona diferente, tratando de mantener la condición para que el cáncer permanezca. O sea, el cáncer está moviendo todas sus teclas y todas sus fichas
para mantenerse funcionando. Y allí pasamos luego a un tema que es la etiología multifactorial del cáncer. Y miramos el cáncer desde lo biológico, el cáncer desde lo químico, el cáncer desde, por ejemplo, microorganismos que juegan papel en cáncer, químicos que juegan papel en cáncer, entrando a un tema de las influencias ambientales y luego entrando a la parte de cáncer y mente. Un tema impresionante, Anita, porque realmente estuvo fuera del entorno de la medicina, pero hoy día hay toda una cantidad de publicaciones que muestra cómo la disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal, manteniendo un estado de proinflamación permanente como consecuencia de las alteraciones en los ejes endocrinos, esto puede ser perfectamente inducido o producido por situaciones que arrancan desde las emociones, desde los traumas no sanados, desde los odios mantenidos, desde las tristezas, desde todos esos fenómenos y cómo entonces hablamos de la psiconeuroinmunoendocrinología y cómo entonces la práctica necesita pues la posición de la mente. Para entrar en el módulo 6 a dieta y cáncer, hay 16 clases, porque no solamente hablamos de todo el concepto de moléculas presentes en los alimentos y en qué pathway molecular o en qué punto del cáncer actúan, sino que luego cogemos cada uno y entonces hablamos de, por ejemplo, frutos del bosque, el omega 3, el tomate, los cítricos, el vino, la cúrcuma, la soya, el ajo, la cebolla, la col, cada uno de los grupos de alimentos que contienen moléculas anticáncer y cómo las podemos utilizar. Para entrarnos luego, por ejemplo, a un tema importantísimo que es ayuno y cáncer y ver cómo incluso hay estudios que demuestran que si el paciente hace un fasting, hace un intermittent fasting antes de, por ejemplo, las quimio y las radio, los resultados son mejores y los efectos secundarios son menores. Cosas que nadie se imagina, pero que las publicaciones están allí y que las tenemos para analizar. Luego miramos un tema muy interesante que se llama obesidad y cáncer, porque sabemos que una de las cosas que puede favorecer que el cáncer regrese es precisamente que después de un tratamiento, como el paciente perdió peso, etcétera, se vea ansioso por empezar a comer para subir de peso, empieza a comer carbohidratos, empieza a comer azúcares, etcétera, aumenta la obesidad, aumenta los procesos proinflamatorios y obesidad y cáncer están fuertemente linkeados. Luego nos metemos al tema terapéutico y en el tema ya de la terapéutica arrancamos hablando de cáncer y metabolismo y hablando metabolismo del tumor, metabolismo del paciente, para entender entonces cómo hay que actuar entonces desde el modelo de la oncología integrativa. Mirando entonces allí todo lo que puede ser desde el implante de café para mejorar la glutatiónese transferasa hepática y que el cafestol y el caweol del café pueden tener un efecto claramente anticáncer demostrado y publicado, hablando, por ejemplo, de de cómo trabajamos en las acciones de prevención, de cómo es el protocolo metabólico y de todo lo que nos lleva luego a el tema ortomolecular, donde la vitamina C indudablemente va a ser la reina y a la que más atención le vamos a prestar. El tema de la fitoterapia, donde veremos entonces específicamente plantas y sus componentes actuando como terapia al cáncer. La micoterapia, entonces el Ganoderma lucidum, el Lentinus edodes, la Grifola frondosa, micoterapia medicinal y cómo realmente hay una modulación inmunológica a partir de los hongos y que eso es importante. Y luego entramos en una temática muy amplia que es ¿cómo podemos ayudar en el paciente de cáncer frente, por ejemplo, a la disfunción sexual? Porque imagínate lo que puede significar para una mujer que de golpe le han hecho una extracción total de las mamas, cómo se siente ella que, por ejemplo, a lo mejor quiere hacer el amor con la luz apagada porque no quiere que su esposo la vea sin senos. Entonces, cómo allí hablamos a la pareja, le hablamos al hombre de cómo realmente él tiene que comportarse con su mujer que ha sido mutilada
como consecuencia de un cáncer y cómo él como pareja tiene que ser su sostén emocional y que ella no se sienta menos mujer ni menos deseada porque no tenga las mamas, por ejemplo. Esas son cosas de las cuales nadie habla y que tienen un impacto psicoemocional demasiado importante de tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo hablamos del ejercicio, al mismo tiempo hablamos del breathing, una cantidad de técnicas que son verdaderamente importantes de analizar. O sea que como ves, es un panorama muy grande de información. Como te digo, claramente van a llegar a ser las 90 horas para que el último módulo sea el que Arturo va a desarrollar, en el cual entra a hablarnos de todo el proceso de cáncer y inmunología. Inmunología del cáncer, todo el concepto de las células madre del cáncer, todo el concepto, por ejemplo, de elementos como el iscador o estos elementos hechos a base de muérdago que tienen estudios demostrando que son realmente sustancias anticáncer. Creemos que quienes hagan este curso juiciosos van a quedar con un bagaje de información que va a ser una bendición para sus pacientes y también una satisfacción para ellos mismos. Y que vuelvo y digo que también es una base para los que quieren empezar por la medicina integrativa y funcional, porque ya pueden empezar con un temazo, ¿no? Así Claro, que se claro. animen, que vengan y que vengan a estar con nosotros. Então, resumindo, quero convidá-los a virem fazer a semana intensiva do curso de Oncologia Integrativa no Porto, de 3 a 17 de maio, que tem uma parte teórica de praticamente 90 horas de tudo o que seja que diga respeito à Oncologia Integrativa, com os temas que o Dr. Arturo acabou de dizer. E depois, portanto, a parte teórica que é online, pré-gravada, e a parte prática, uma semana intensiva de 3 a 17 de maio no Porto. Qualquer pergunta ou dúvida, pelos anamoreira.pt, o site, e com os links que vão ficar aí, ou também para com o Dr. Arturo. Arturo, muchas gracias. Bueno, Anita, como siempre, hablar contigo me encanta y bueno, la verdad no se lo pierdan, no se lo pierdan porque se ha hecho, es un trabajo que tiene mucho amor, muchas horas de dedicación, muchísimo trabajo cuando ya ustedes vean todo lo que tenemos en lo teórico y todo lo que van a recibir en el práctico, van a darse cuenta de que vale la pena hacer este curso de oncología integrativa, porque es oncología integrativa. Hay muchos cursos de oncología, pero son oncología convencional. Este es oncología integrativa exclusivamente. Así es. Y además de las manos del jefe. Para nada, con mucho cariño. ¡Mua! Muchas Bueno, gracias por tu a tiempo. todos un abrazo grande. Los esperamos en Porto. No se pierdan. Es una oportunidad para todos ustedes. Gracias, querido. Gracias a Chao, besitos.